9 de la mañana, 23 minutos. Con mucho placer estamos recibiendo en este ciclo en el que estamos escuchando a todos los precandidatos de las internas de los diferentes partidos políticos, a Óscar Andrade, precandidato por el Frente Amplio. Óscar, bienvenido, un placer realmente, buen día. ¿Qué tal? Buen día, el gusto es mío. Bueno, arranquemos con, ya así la picamos, sí, claro. Digo, como la picó Soares en homenaje a Abreu. Veníamos de unas declaraciones de Licandro con una posterior aclaración del doctor Luis Lacalle Pou, de que Licandro no pertenece a su equipo económico. Esto yo decía claramente a consecuencia de algunas menciones que se hicieron en tuit, como de que se le empezaban a ver las patas a la sota, atribuyéndole a Licandro el pensamiento del sector político del doctor Lacalle Pou, que bueno, se encargó de aclarar las diferencias. De todas maneras, me parece lógico hacer una referencia. Primero, Humberto, ahí aceptar la necesidad de elevar el debate. Yo estoy encantado de elegir día y hora para debatir con el precandidato de Lacalle Pou sobre relaciones laborales y poder en profundidad explicar qué entendemos en materia de negociación colectiva, en materia de derechos laborales, de concepto de competitividad. Casi, si es acá, y ya podemos invitarlo, podemos debatir con profundidad. A ver, yo entiendo que el planteo de Licandro es más crudo, es más duro, ¿no? Es más duro, es el planteo de la Escuela Austríaca de Economía, puro y duro. Solo el mercado resuelve, la relación laboral como relación comercial. Ahora, el planteo de Lacalle Pou, que plantea fragmentemos la negociación colectiva por tamaño de empresa, por zona geográfica, fragmentemos la negociación colectiva a la parte laboral, la deja en tal nivel de debilidad que el resultado en términos de densidad concreta de la negociación colectiva termina siendo casi parecido. Si vos tenés, supongamos ejemplo de la construcción, y la construcción tiene que negociar el salario de los albañiles por cada zona geográfica, por cada departamento o barrio del departamento, tamaño de empresa y tamaño de obra, puede llegar a tener que un albañil puede tener 100 salarios distintos o 120 salarios distintos. Para armar una plataforma reivindicativa cuando tenés 120 salarios distintos y acciones concretas cuando tenés 120 salarios distintos, beneficios distintos, condiciones diferentes, a la parte sindical se le hace casi imposible, sobre todo en Uruguay, donde el tamaño de las pequeñas y medianas empresas es muy importante. Entonces, la posibilidad de que exista negociación real en centro de trabajo donde hay 4 trabajadores y que desde ahí logren instalar negociación colectiva, termina resultando, por la vía de los hechos, que una de las partes de la negociación queda en tal debilidad que el ejercicio real de la negociación colectiva no ocurre. De hecho, en los 90 no se prohibió la negociación colectiva. ¿Cuál fue el discurso de Lacalle Herrera? Lacalle Herrera dijo, ¿no?, que negocien libremente las partes. Y las partes libres, es muy parecido el discurso, que negocien libremente las partes y las partes van a poder adecuar con mayor inteligencia su realidad productiva a la realidad salarial. Bueno, el resultado fue que de 85 cada 100 trabajadores tenían negociación colectiva y convenio firmado en el año 89 y a mediados de los 90 solo quedábamos 13 de cada 100 trabajadores con negociación colectiva. No se prohibió la negociación colectiva, pero fragmentar la negociación colectiva, el resultado real, sobre todo cuando tenés cámaras empresariales que tienen la orientación de no negociar nada. Si no nos damos cuenta que el año pasado la Asociación Rural y la Federación Rural se retiraron de los consejos de salario sin pisarlos, o sea, incumplieron la ley, o sea, la ley obliga a negociar de buena fe, no obliga a acordar, pero obliga a negociar de buena fe. O sea, cuando tenés en determinados sectores empresariales tal hostilidad a la negociación salarial y de categorías y beneficios, que aún existiendo convocatoria a los consejos de salario, en muchos casos se hace compleja, imaginémonos si tuviera que el peón de la estancia tener que negociar solo desde esa estancia con su empresario salario y condiciones de trabajo. Pero ahora, esta visión también explica que parte del deterioro actual del empleo tiene que ver con los consejos de salario. Esa pregunta es maravillosa. Marcan mínimos salariales que las empresas a largo plazo... Esa pregunta es maravillosa. Entonces, miremos la historia económica del Uruguay. Del año 90 al año 99 no hubo consejo de salario. ¿Qué pasó con el empleo y qué pasó con la formalidad y qué pasó? El salario mínimo nacional, la capacidad de compra del salario mínimo nacional en una década de crecimiento económico. O sea, previo a la crisis del 2002. Después podemos hablar de la crisis del 2002. Del 90 al 99, el salario mínimo nacional, su capacidad de compra cayó a la mitad. O sea, el sueño de Licandro, bueno, Licandro tuvo que ver, pero el salario mínimo nacional cayó a la mitad. ¿Qué pasó con el empleo? Teníamos un 8% de desempleo en el 90
y 10 años después, sin consejo de salario, llegamos a un 12% de desempleo. O sea, sus políticas cuando se aplicaron, esas del libre mercado, como posibilidad de desarrollo económico, terminaron repercutiendo profundamente en el empleo de manera negativa. Y la informalidad, porque claramente sindicatos más débiles, no negociación colectiva, dificultad de controles, la informalidad pasó un 46%. O sea, de cada 100 trabajadores, 46. El tema por eso creo que hay que debatir con la calle sobre el tema de condiciones de trabajo, porque es tal cual. El tema de la siniestralidad laboral. La tasa de siniestralidad laboral, por cada 100.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social, 10 accidentes mortales. Hoy tenemos 3 por cada 100.000. ¿Me explico? O sea, el resultado de la ausencia de negociación colectiva, de la debilidad de los sindicatos fue, en términos de salario mínimo, caer a la mitad, en términos de empleo, aumento del desempleo, en términos de informalidad, más informalidad, y en términos de siniestralidad, dramático. Eso es lo que tienen que explicar. Con crecimiento económico, ¿no? Yo te lo pongo al revés, lo que planteaba la calle Pou ayer cuando hacía algunas aclaraciones respecto, y se desvinculaba respecto a las ideas de Licandro o de que Licandro tuviera que ver con el Partido Nacional. Porque él decía, ¿vos lo ves desde el lado de la sindicalización? No, yo lo veo del lado del trabajo, no, Danilo. Pero pará, déjame que te plantee esto. La calle Pou decía, no es lo mismo un supermercado en el pueblo Porvenir lo que puede pagar que un supermercado al sur de Avenida Italia. Pero eso es porque la calle Pou no tiene idea de la negociación colectiva, porque si vos ves en el comercio hay laudos para las grandes superficies y laudos para las menores. O sea, lo que no tiene, o sea, yo supongo que entre los asesores no debe tener un trabajador organizado que lo asesore. O sea, la negociación colectiva hoy no solamente tiene eso incorporado, sino además que tiene incorporado cuando hay un sector con alto crecimiento, con crecimiento mínimo o en problemas para los diferentes salarios. O sea, eso que presenta como una gran novedad ya existe, porque hay 3 niveles de la negociación colectiva. Uno general, donde se discute el salario mínimo, Consejo Superior de Salario, me tocó integrarlo muchos años. Uno de rama, la negociación de rama, que fija los mínimos por rama. Y el tercer nivel de centro de trabajo. Vos tenés un centro de trabajo que tiene una actividad excepcional, tenés posibilidades en el centro de trabajo de negociar condiciones superiores, pero generás un piso general. Ahora, el problema es otro. ¿Cuál es el concepto de competitividad? Yo creo que hay sectores conservadores, Licandro claramente, que son abanderados de un concepto de competitividad espurio, que piensan que el desarrollo se logra sobre la base de el salario como costo y la disponibilidad arbitraria. A la paraguaya, digámosle, ¿no? O sea, Paraguay. El año pasado, pueden revisar el archivo, cuando visitó Paraguay, el mismo precandidato dijo, Paraguay avanza. ¿Sabes cuál es el peor país de toda América Latina respecto a la cantidad de trabajadores que no alcanzan el mínimo nacional? Junto con Honduras, Paraguay, según lo OIT. O sea, Honduras y Paraguay son los 2 países donde la mitad de los trabajadores casi no cobran el mínimo nacional. Entonces, cuando dicen, las inversiones van a Paraguay. A ver, pero tenés los trabajadores en la miseria, con salarios que no alcanzan que comer. Ese es el concepto de competitividad que decíamos. Nosotros decimos que no, que Uruguay por su tamaño no puede competir sobre la base de la cantidad de lo que produce. Base a escala, dijeron los economistas. Tiene que competir sobre la base de la alta calidad. Ahora, la alta calidad, o sea, producir con alto valor agregado, y requiere formación profesional, relaciones laborales de calidad, calidad de vida del trabajador. Es imposible tener al trabajador más altamente calificado con salarios y condiciones precarias. Si vemos la emigración del 2002, lo primero que se nos fue la mano de obra más altamente calificada. Entonces, la apuesta al Uruguay implica la herramienta de la negociación colectiva, no solo para salarios y categorías, como en general algunas cámaras, no todas, algunas cámaras empresariales no las sacás de ahí, sino discutir innovación, formación profesional, incorporación de tecnología, cambio tecnológico, o sea, cómo somos capaces del cambio en la matriz, pero que implica que ese cambio en la matriz también favorece a quienes trabajan ahí. Este debate acerca de la herramienta de la negociación colectiva para los sectores neoclásicos en economía, como Licandro, neoliberales, en general recortan la negociación colectiva. Ahí me dejás. 2 de marzo habría que extender la negociación colectiva no solo para discutir salarios y categorías, sino para profundizar otros aspectos de la negociación colectiva, la formación profesional, la innovación, porque por ahí está el futuro del país. Uruguay tiene que apostar a la más alta calidad y la apuesta a la calidad no se logra con relaciones de laburo precaria. Al contrario, se logra con relaciones de laburo que tengan que ver con la alta calidad de lo que se produce. Claro, ¿no? Pero primero es asegurar la fuente de trabajo, ¿no? Digo, porque se han perdido 50.000 puestos. De vuelta. De los que se perdieron, más de la mitad se perdieron en la construcción. 8.000 en Montes de Plata porque terminó la planta y sabíamos que iba a terminar y terminó el boom en Punta del Este. En Punta del Este, donde terminó el boom, el salario promedio es casi el doble, el salario promedio de las obras es casi el doble que marca el laudo. O sea, para hablar de ese concepto de pérdida de puesto de trabajo. Bueno, y en Montes de Plata, yo trabajé ahí hasta el 2015, ¿no? En Montes de Plata era el doble del promedio. O sea, que los consejos de salario no tuvieron nada que ver con esa pérdida es evidente, ¿no? Porque si vos ves, el sector que más
aportó a esa pérdida. En los lugares donde aportó, las empresas pagaban mucho más que el laudo. Entonces, claramente el salario no fue la variable. Explicar por el lado del salario, ¿no? Solamente esconde más una vieja receta liberal que siempre quiere colocar el salario como variable de ajuste, porque si no, explíquenme cómo en los 90 pasó de 8 a 12 el desempleo cuando el salario mínimo nacional en su capacidad de compra cayó a la mitad en medio de crecimiento económico, ¿no? Pues tendríamos que fundamentar cómo es posible que cuando no había consejo de salario, en el año 2004 teníamos 900.000 y algo trabajadores registrados al BPS. Y hoy con negociación colectiva extendida tenemos 1,5 millones. ¿Y me querés volver a esa vieja receta, desde el punto de vista de pulverizar la negociación colectiva? Me parece que está bueno. Yo saludo que se entren a mostrar las intenciones desde el punto de vista de las relaciones laborales, porque en realidad el trabajo y la economía son dos componentes centrales de los proyectos de país. Quiero meterlo un poco en la interna, sacarlo del tema que obviamente... Pero la invitación está hecha, no vamos a negarle el dominio que tiene, pero ni que hablar. La invitación... Discutir con altura. Discutir con altura al debate acá en la mesa de Arriba Gente sobre el tema de relaciones laborales. Me voy a meter en la interna directamente, en la interna del frente. Pregunta directa al pecho. Ajá. ¿El Partido Comunista le está complicando la interna a Daniel Martínez a través de ADEOM? No, nosotros en ADEOM no tenemos casi compañeros. ¿No? No tenemos. O sea, compañeros que respondan... ¿No hay una afinidad con su candidatura? No, es más, compañeros que respondan, que sean... Casi no hay, es más, están en dificultad para presentar lista ahora en las sesiones. Somos minoría absoluta en ADEOM. Bueno, de hecho, en el Congreso se presentaron en orientaciones distintas de la central. O sea, primero, dos cosas. Yo creo que los sindicatos son los sindicatos y los partidos son los partidos, ¿no? Y por más afinidad que tengas partidaria, en el sindicato defendés la lógica sindical. Pero además de eso, si hay un sindicato en el que no tenemos peso, no tenemos casi compañeros, es ADEOM, ¿no? O sea, de hecho, casi estamos inexistentes en la dirección de ADEOM, desde el punto de vista de los compañeros con afinidad gremial. Después, los líos de ADEOM con Daniel Martínez son los líos de ADEOM con la Intendencia, que vienen los líos de ADEOM con la Intendencia de 25 años, ¿no? O sea, ha sido casi un problema de una muy compleja relación laboral, donde creo que como en casi todo tiene que haber relaciones compartidas, ¿no? ¿Le pusiste condiciones sí o no a Sendic para el acompañamiento de la 711 a tu candidatura? Yo no hablé con Sendic una palabra en el último... en meses. ¿Alguien de en meses. su no, entorno? No hay por qué hablar directamente. No, para nosotros, poner a ver, primero, no somos un tribunal de alzada, no somos quien para sancionar, ya sancionamos. O sea, cuando hubo que tomar opinión, tomamos opinión. Todos los sectores que respaldan la candidatura acompañaron la sanción tanto a Sendic como a ADEOM, después de un proceso de aval a lo que resolvió el Tribunal de Ética, y esa fue la sanción, no otra. Si hubiéramos pretendido otra sanción, de decir, no, aparte de esto hay que expulsar al sector, supongamos, ¿no? El momento para plantearlo era el plenario. Ahora, si asumimos como propia la decisión de la sanción, es que es esa la sanción, no otra la sanción. Entonces, los compañeros, toda la libertad para adherir a la candidatura que quieran. Lo que sí conversamos es esto, es no transformemos la campaña interna, que es otra cosa, la campaña interna es para elegir candidato a presidente, en revisar lo que fue la discusión muy dura para la izquierda del año pasado, que por lo menos la tomó, porque la izquierda tomó la decisión de que quien estaba acusado renunció a la banca y quien estaba acusado fue sancionado. Bascú sigue en la intendencia de Soriano hasta ahora, no se tomó todavía sanción, salvo que la sanción sea la que dijeron que lo rezongamos, ¿no? Y las acusaciones que tuvo Carán por el clientelismo, estamos todavía para ver cuál es la sanción. O sea, los demás partidos que muchas veces colocan el foco en el Frente Amplio, el Frente Amplio tomó la decisión Sendic tomó la decisión de renunciar a la vicepresidencia y el Frente Amplio de inhabilitarlo casi por 5 años, ¿no? Tema cerrado. Lo que sí conversamos con los compañeros es no transformemos la interna, que es otra cosa, en la rediscusión de si estuvo bien o mal la sanción. La sanción hay que asumirla, ¿se entiende? Y lo que decimos es de ahí para adelante. Después hay una actitud muy soberbia, muy arrogante, decir, nosotros como un pedacito del frente nos arrogamos el derecho de sumar una sanción a la sanción. Eso sería para la hinchada. ¿Pero le pidieron no hablar en actos públicos, por ejemplo? No, a ver, es claro que el compañero no es candidato, porque no puede ser candidato. Bueno, pero a veces hablan otros compañeros. El compañero no es candidato y eso tiene que asumir, pero eso surgió de los mismos compañeros de la 711. Cuando logramos este intercambio, que es intercambio político, no es imposición de condiciones, los compañeros nos aclaran, miren, De León está fuera de la política, no va a participar y no va a girar la campaña en torno a Sendic. En ese intercambio, cuando dijimos, eso nos parece que no debemos transformar esto en un plebiscito acerca de si estuvo bien o mal, porque ese es un tema laudado. Laudado es que lo respaldamos. Solo votamos la sanción que se hizo en el plenario. Entonces lo que vimos es, hay que mirar hacia adelante, pero es un intercambio de ideas políticas, porque no somos quien, nosotros no emitimos certificados de Frente Amplismo, no somos quien para imponer sanciones nuevas, porque además lo que nos tendrían que decir es, pero mi viejo,
hubo un plenario. Si quería sanciones más duras, cualquiera que quisiera sanciones más duras tendría que haberlas planteado en el plenario. Creo que fue una sanción adecuada, además, ¿no? Es una sanción importante la inhabilitación por todo un periodo de poder participar electoralmente. Pero eso es lo formal. ¿Suma o resta que Sendik adhiera a su precandidato? Suma o resta que demos este caso por laudado. Y suma o resta que el Frente Amplio asumió una situación muy dolorosa y la resolvió. A diferencia de las demás, ¿no? A diferencia de las demás situaciones. Que, repito, hay un montón de situaciones que tienen que ver con esto. Que después los demás partidos, que son los que nos acusan, ¿no? Los partidos que han colocado el foco en el tema Sendik, no resuelven. Yo voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay un pedido a la Intendencia de Montevideo de que muestre sus resultados financieros, que la justicia lo hace, y la Intendencia se niega. ¿No sería un escándalo? ¿No sería un escándalo si pasara eso? Eso pasa en la Intendencia de Maldonado. Un pedido de información financiera, la Intendencia se niega y sigue el intendente negándose a dar información, ¿no? Lo que está faltando es el escándalo, ¿no? El escándalo mediático de todo el mundo. ¿Cómo es posible que un intendente se niegue a dar información de la situación financiera, ¿no? Y eso lo venimos arrastrando hace meses desde el punto de vista de los ediles. Lo que quiero decir es, está bueno que miremos, o sea, las 5 instituciones que tienen 100% de observaciones del Tribunal de Cuentas son todas intendencias de los partidos tradicionales. Todas, ¿eh? Ahora, en general esto es noticia cuando tenemos observaciones del Tribunal de Cuentas que acepta algún ministerio que tiene que ver con el gobierno. Es mucho más noticia. Entonces está bueno que demos un debate sobre esto. Yo creo que hay que colocar el tema de la transparencia arriba de la mesa. De hecho, nosotros planteamos que cada uno de los precandidatos... Pero lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas nadie le hace caso. Que cada uno de los precandidatos, Danilo, hagamos declaración jurada de bienes pública ahora. A mí me sobra con un renglón. Y como sabemos que la campaña después viene jodida... Ahora no. Ahora. No en la instancia... Ahora, que Sartori haga... Bueno, lo de Sartori es un caso también muy increíble, ¿no? O sea, yo no estuve en contra del voto en el exterior nunca. Nunca. Estuve a favor de que el uruguayo que vive en el exterior pueda votar. Ahora, que un partido que estuvo en contra del voto en el exterior durante 30 años nos presente un candidato a presidente que hace 30 años vive en el exterior... Es muy difícil explicarlo desde el punto de vista de la coherencia. Capaz que alguien me lo explica. Si mira, yo estoy en contra de que los uruguayos que viven en el exterior voten, salvo que seas multimillonario y pongas plata para la campaña, y ahí no solo puedes votar, sino además ser candidato a presidente. Sinceramente me gustaría que algunas de esas cosas se expliquen. Ahora, a lo que hoy está bueno, ya que tenemos que dar señal de transparencia, ¿no? Yo tengo una casa sin terminar en un barrio muy pobre, pero que cada uno ponga arriba de la mesa su declaración jurada de bienes a los efectos de sumar desde el punto de vista de la transparencia. Está bien. Porque son cosas para aclarar, que a veces no quedan claras. Fíjate este tema de relaciones laborales. Hace 5 años tuvimos un intercambio muy parecido a este ahora de los consejos de salario también con la calle Po. Porque la calle Po, no sé en función de qué, todavía, desde el punto de vista de la fortaleza jurídica, había anunciado que iba a derogar la ley de responsabilidad penal empresarial porque era abiertamente inconstitucional. Hubo un fallo de la Suprema Corte categórico, contundente. No sé si lo leyó, pero si lo leyó se tiene que haber avergonzado del fallo acerca de la constitucionalidad de la ley. Hasta ahora no se le ha preguntado a la calle Po qué opina. Usted que la quería derogar porque era inconstitucional después del fallo de la Suprema Corte. Pero ya que estamos públicamente, está bueno que en algún día conteste, ¿no? Si cambió de opinión o piensa de vuelta a derogar la norma que establece que cuando un empresario pone en riesgo de muerte a un trabajador, tiene que ser considerado un delito y no solamente una multa. Pero está bueno que esas cosas las sabramos. Sobre el tema para nosotros cerrado. El sector no estaba sancionado. Lo que hablamos con el sector no fueron imponer condiciones, sino decir, miremos hacia adelante. Esto es una campaña electoral hacia adelante. Pasemos la etapa muy dura que tuvo el Frente Amplio que atravesar durante todo el año pasado respecto a las sanciones de algunos de sus compañeros, que ya están sancionados, ¿no? ¿Es estrategia el tema de apuntar a la calle Po y pegarle? Porque digo, María Julia Muñoz lo recordó que no había trabajado, Murro también, vos también. No, ¿es una estrategia armada o conversada? No, a ver, más que pegarle, el que salió a decir hay que pegarles a todos fue él el año pasado, ¿no? O sea, si vamos a archivo, dijo, no importa quién salga, hay que pegarles a todos. Yo lo que sí quiero es debatir, ¿no? O sea, quiero debatir sobre las políticas sociales. Me parece que hay que sacarnos de la cabeza la discusión esta de que quien está, las mujeres sobre todo, ¿no? La mayoría tiene una cuestión de género. La mayoría mujeres que están en la recontralona. Solo cuando participamos en las brigadas los fines de semana, hay que ver en los barrios más vulnerados, la mayoría son mujeres con una cantidad de hijos que tienen que dar responsabilidad. Plantear que no quieren trabajar, cuando hay 6.500 participando en cooperativas sociales que armó el Mides, cuando se anotan 30.000 para trabajar en los inviernos cortando el pasto con los gurises. Plantear que no quieren trabajar, ¿no? Es falso. Pero aparte de falso, hay cosas que son hipócritas. Mirá, la 18.516 se votó en el año 2009. Solo propusimos esa ley. ¿Qué establecía esa ley? Que en la obra pública se reservara un cupo para el trabajo no calificado y eventual para las mujeres del Mides.
que reserváramos un cupo en la obra pública, ¿no? Por ejemplo, si había que tomar 10 trabajadores, por lo menos 3 fueran de las que vienen más en la lona. Se votó en diputados y se votó en el Senado. ¿Sabes cuántos votos hubo de la oposición para esa ley? Ninguno. Ninguno. Entonces me decís que no quieren trabajar y cuando generás un instrumento que vincule la inversión pública con el trabajo de las personas que están más vulnerables, lo votás en contra. Es joda. O sea, no tenemos que discutir esas cosas con un poco más de... Por eso digo, elevemos el debate, pero mostremos para atrás, ¿no? ¿Qué hicimos cuando teníamos que abordar? ¿A dónde iba la mujer con 5 gurises en el 2003? ¿Qué puerta? No estaba el Mides. ¿Qué puerta podía golpear? El plan de emergencia del Frente Amplio lo planteó en el 2002. Se votó en contra. ¿Qué vas a hacer si no ganas la interna en el Frente No, Amplio? yo hasta ahora, hasta fin de junio, voy a tratar de ganar la interna. Está bien. No, es como que me digan... Planteamos la hipótesis. Entrás a la cancha, ¿qué vas a hacer si perdés? Sobre la hipótesis de que el vencedor en la interna del Frente sea otro. ¿Vas a encabezar el Senado de vuelta? No sé, no tengo idea. ¿Parlamentario no? No tengo idea. Pero estamos en... Porque vos renunciaste al Parlamento. Estamos tratando de encarar... Sí, yo estoy una cosa media rara. Es más, en el 2009 renuncié al gobierno. Era para ser inspector nacional de trabajo. O sea, hay minorías, ¿no? Vos decís, hay mayorías y minorías los que tienen cargos en el gobierno, mayorías los que no tienen, y minoría de las minorías los que pudieron tener cargo en el gobierno deciden no tener cargo en el gobierno. Pero lo veré después con, no solo yo, sino con otros, de qué lugar podemos aportar más. En principio, estamos tratando de organizarnos pensando en que podemos encabezar un proceso muy difícil para la izquierda, que requiere mucha articulación social y política, en nuestra opinión, mucho peso del movimiento cooperativo, del feminismo, de los derechos humanos, de la diversidad, de la cultura, distinto, un rol más importante que el que tiene hoy, y estamos intentando articular ese rol. Si después los Frente Amplistas definen por otro lado, habrá que analizar la foto del resultado y ver qué hacemos el día después. Oscar, se nos ha terminado el tiempo, muchos temas. Sí, un gusto estar por acá, che. Yo sé que sí, yo sé que hay que cerrar, pero quiero cerrar con esto porque aparte de lo político, aparte de la cuestión de que ahora Oscar esté metido como precandidato, sé que la pérdida de Felipe Cabral fue una cuestión fuerte y quisiera desligar lo político y permitirte 30 segundos, un minuto en el cierre por el tema de la muerte de este chiquito. Yo creo que hay un montón de cosas que no nos pueden pasar más. O sea, hace un año asesinaron a Marcelo Silveira, un trabajador del transporte, en medio de un día de paro, enfrente a su familia. Una radio que la reventaron 2 veces, hubo sitios de la memoria que fueron vandalizados. Yo creo que ese es un camino que no tenemos que recorrer. Primero, mucha solidaridad con la familia, dolor con los compañeros, muchos conocidos, y tratar en todas las formas de violencia. No es esta u otra, todas las formas. También cuando matan a un bolichero, no hay que contraponer. Exacto. Tenemos que pensar una sociedad que logre superar también las 30 y pico mil denuncias de violencia de género. Tengo que pensar cómo superamos las formas de violencia. Ese es un desafío que trasciende partidos y en el que tenemos que dar mensajes conjuntos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Cerramos aquí entonces esta entrevista junto al precandidato por el Frente Amplio, Oscar Andrade.